Buenas noches, bienvenidos a Tribuna de la Historia. Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida pública europea en la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Como las masas, por definición, no pueden ni deben dirigir su propia existencia y menos regentar la sociedad, quiere decirse que Europa sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones, culturas cabe padecer. Esta crisis ha sobrevenido más de una vez en la historia. Su fisonomía y sus consecuencias son conocidas. También se conoce su nombre. Se llama la rebelión de las masas. Así comienza el libro, la obra de don José Ortega y Gasset. Hemos dedicado, si ustedes recuerdan o nos han seguido, el programa de la semana pasada a la figura en lo humano, a don José Ortega y Gasset, el hombre, el filósofo, el político, el escritor, el periodista. Queremos ahora dedicar este programa a lo que ha sido esta gran obra, esta su gran obra, La rebelión de las masas, 25 años después, de ver cómo está vigente este documento de don José Ortega, de ver cuál es el poder que todavía en la Europa de hoy, en la España de hoy, en el mundo de hoy, tiene este libro, tiene este pensamiento y tiene en definitiva la figura de don José Ortega y Gasset. Contamos con 4 ilustres personalidades, profundos conocedores de la obra, me atrevería a decir que seguidores y en muchos casos discípulos directos de don José, que nos van a ayudar en esta búsqueda de esa vigencia, de ese adentrarnos en la rebelión de las masas. Son don Luis Díez del Corral, es catedrático de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, académico de la Real Academia de la Historia, también académico de la de Ciencias Morales y Políticas, académico de Bellas Artes y letrado mayor del Consejo de Estado. Don José Luis Pinillos es catedrático de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid y nos parece poseedor de un raro récord en este país donde tan poco leemos, como fue lograr que de su obra La mente humana se llegaran a imprimir y vender 800.000 ejemplares, y no ahora donde hay muchos medios de difusión para que, no sé, muchos métodos comerciales para hacer llegar los libros a cualquier parte, sino hace ya algunos años donde todo era como más difícil y un récord que todavía tiene más valor si cabe, de lograr vender 800.000 ejemplares que no se ha vendido de nada. Don Antonio Rodríguez Huéscar es catedrático, fue catedrático de la Universidad de Puerto Rico, está en la situación de jubilado actualmente y ahora es aquí en España profesor de instituto y es escritor y por supuesto discípulo de Ortega. Don Julián Marías, escritor, es académico de la Real Academia Española y titular de la cátedra de muy reciente constitución, la cátedra Ortega y Gasset, y por supuesto casi le definiría como el heredero intelectual de don José Ortega y Gasset. Don Julián. Vamos a comenzar a tratar el tema, primero unas imágenes de cine meramente informativas y después entrando en el coloquio. Hace medio siglo, en 1930, se publicó el libro español más famoso de nuestro tiempo, traducido a más de 20 lenguas y leído en millones de ejemplares. La rebelión de las masas, del filósofo español José Ortega y Gasset. Se había anticipado en las columnas del diario El Sol de Madrid. Una revista de los Estados Unidos dijo que lo que había sido el contrato social de Rousseau para el siglo XVIII y el Capital de Marx para el XIX, debería ser para el XX este libro de Ortega. Empezaba hablando del hecho de las aglomeraciones cuando el mundo estaba muy lejos de las de ahora. Analizaba el gran hecho positivo del acceso de las masas a la vida histórica, económica, política, cultural, a lo que antes había estado reservado a muy pocos. Hablaba del crecimiento de la vida, contraponiéndolo a la cualidad de la vida, concepto famoso en los últimos 20 años. Examinaba la aparición del hombre masa, aquel que, sin tener cualificación especial, actúa como si la tuviera y pretende opinar sobre lo que no conoce, que se cree con derecho a todo, con psicología de niño mimado o señorito satisfecho, que quiere las cosas, pero no las condiciones que las hacen posibles. El hombre masa no es una clase social, sino una clase de hombre. Aparece sobre todo en los estratos privilegiados de la sociedad. No se exige a sí mismo, recurre a la acción directa, no tiene gratitud ni solidaridad. Todos los hombres pertenecen normalmente a la masa, pero toda sociedad es un equilibrio dinámico entre masa y minoría. La minoría no es tampoco una clase social, ni siquiera un grupo social, sino una función que realizan transitoriamente algunos hombres cualificados en un campo determinado, dentro del cual tienen competencia. Terminada esa función, se reintegran a la masa a la cual pertenecen en la mayor parte de su vida.
La especialización lleva con frecuencia a que el hombre que conoce bien una pequeña parcela del saber se comporte fuera de ella con una autoridad que no tiene. Es la barbarie del especialismo. Esto introduce un primitivismo en el seno del mundo actual, una forma de vida vulgar e inauténtica, que es el gran peligro de una época que se siente superior a todas las demás e inferior a sí misma. Ortega advertía que el mayor peligro es el Estado, que en lugar de ser un instrumento de la sociedad y para ella, la domina y oprime cuando se hace un fin en sí mismo. Es la significación de los totalitarismos, del fascismo y el bolchevismo, típicos movimientos de hombres masa que son falsas alboradas, exageración de las formas políticas inventadas por la democracia liberal. Las naciones europeas son insuficientes, decía Ortega hace medio siglo. Los problemas verdaderos no son ya nacionales. Es menester realizar la Unión Europea, los Estados Unidos de Europa. Esta es la empresa capaz de entusiasmar a los europeos y hacerlos recobrar la moral perdida, porque Europa, decía, se ha quedado sin moral. El problema fundamental es quién manda en el mundo, quién orienta, da normas válidas y capaces de dar sentido a la vida. En una época de corrientes y tendencias hay vidas desarraigadas, inauténticas, que llevan al envilecimiento. El envilecido es el suicida superviviente. Lo único que puede superar esta situación, decía Ortega, es la existencia de una verdadera filosofía. Y para ello basta con que los filósofos sean filósofos, y no políticos o científicos o literatos. La filosofía no necesita ser protegida ni apoyada. Si existe, influye en los hombres, los hace buscar la verdad y dar razones frente al que no quiere tener razón, y recurre a la violencia, a la acción directa. Con altibajos, con cambios a lo largo de medio siglo, La rebelión de las masas se ha ido haciendo un libro cada vez más actual, más apasionante, más comprobado por los hechos, más capaz también de dar un método para enfrentarse con los problemas de nuestro mundo y plantearlos con la razón y con el espíritu del liberalismo, la suprema generosidad, el derecho que la mayoría otorga a la minoría, el más noble grito que ha sonado en el planeta. Comenzamos el coloquio. Quizá en la mesa tendríamos que hacer la salvedad de que podríamos tener con nosotros, o deberíamos de tener con nosotros para tratar de un tema como la rebelión de las masas, pues tal vez a algún representante de la psicología, de la sociología. Pero tenemos que ser fieles un poco al título de nuestro programa, que es Tribuna de la Historia. Entonces queremos contemplar la rebelión de las masas un poco más como hecho histórico que como hecho incluso filosófico. Yo no sé si esto a don Luis le parece correcto o si es correcto siquiera. Yo creo que es correcto porque siempre hay una limitación de espacio y de usos en la manera como se desenvuelven estos coloquios. Evidentemente, en la rebelión de las masas hay una serie de dimensiones distintas. Una de ellas es la sociológica, que ha tenido un desarrollo tan grande con ciencias especiales en nuestro tiempo. Podía haber aquí concurrido algún sociólogo más de un tipo o de otro, pero evidentemente pues está representado el pensamiento sociológico en el aspecto en que se ocupó de él sobre todo Ortega, y sus palabras son completamente válidas, teniendo en cuenta sobre todo el título Tribuna de la Historia del coloquio que aquí nos convoca. Siga usted, don Luis, entremos en la rebelión de las masas. Pues no sé si alguno de los aquí presentes tiene más títulos para comenzar a hablar de este gran libro. Evidentemente es el libro más conocido de Ortega, sobre todo fuera de nuestras fronteras. Es el libro más citado y es un libro en que confluyen tantos aspectos fundamentales del pensamiento de Ortega y que es muy difícil ocuparse de él. Por eso decíamos antes, echábamos de menos la presencia de algunos posibles concurrentes. Es un libro fundamentalmente filosófico, como lo es en última instancia todo lo que escribe Ortega, pero es un libro que en primer lugar hay que juzgar desde su tiempo y ver cómo concebido y escrito en una coyuntura histórica determinada ha tenido una validez realmente sorprendente para los años que han venido después y para nuestra época. No hay más que leer el índice para descubrir la actualidad de todos los epígrafes de los capítulos, y creo que es un acierto el haber elegido este libro
porque en definitiva permite tener una visión general de Ortega y además ver una de las dimensiones, para emplear esta palabra, en que el pensamiento de Ortega resulta más vivo, más actual y también más problemático. Problemático en distintos aspectos que espero sean tratados por mis queridos colegas aquí presentes, y que va desde qué fuentes tuvo Ortega, hasta qué punto las utilizó, qué misterio se encierra en el hecho de haber escrito un libro tan magnífico, primero en Artículos del Sol, que apenas si corregidos figuraron en los capítulos correspondientes del libro que lleva su nombre, y luego, a través de todo el despliegue de consideraciones de Ortega, ver cómo concluye en algunos de los aspectos más fundamentales y más preocupantes de nuestro tiempo. La Unión Europea, el problema del Estado que en definitiva nos amenaza y nos acoge, y ver esto desarrollado y desenvuelto por una mente enormemente clara, que cuenta con unos conocimientos fundamentales de la historia, del pensamiento político y de la sociedad de nuestro mundo occidental, y que tiene una capacidad de convertir esos conocimientos y esa reflexión en algo tan enormemente atractivo y sugerente como es el libro sobre el que se va a hablar en esta reunión. Profesor Pinillos, la rebelión de las masas es el fruto final de una gestación larga o corta, o de todo un proceso de creatividad. ¿Dónde empieza la rebelión de las masas? ¿Cómo comienza? ¿Como libro o como gestación? Como mente ortegana, en la mente de Ortega. Yo creo que es una continuación, no sé, me parece que en este punto Julián Marías nos puede iluminar, ilustrar muchísimo más, pero yo entiendo, como dices tú en el prólogo de la edición de La rebelión de las masas, que no se puede entender el libro La rebelión de las masas, si no es insertándolo o inscribiéndolo en su pensamiento general de la vida, del que es una continuidad, y yo creo que quizá una plasmación, un ejemplo concretísimo, no digo que sea el más valioso, pero quizá uno de los que ha tenido mayor impacto. Y es un libro que casi no solo hay que considerar en su tiempo, sino yo diría que fundamentalmente en el nuestro. A mí es un libro que me ha influido tanto que me llevó a escribir otro, que naturalmente no tiene comparación con él, sobre algunos aspectos de la psicopatología de la vida humana, que se derivan, creo yo, de dos hechos fundamentales que Ortega ya recoge en el libro. El primero es el hecho de la masa, que tiene muchos aspectos y muchas dimensiones, pero sobre todo como aglomeración, facilitado y provocado por una tecnificación rapidísima de la vida. El segundo hecho, que queda indicado también, aunque no lo ha desarrollado tanto, es el hecho de la aceleración de la vida, y masa por aceleración da energía. Entonces, masa, aceleración, energía en un mundo que carece quizá de una finalidad muy clara, porque la filosofía en el momento en que Ortega escribe este libro está un poco previendo ya su ocaso como directriz, como directora de la vida. Esa es la gran aportación de Ortega, y al alumbrar ese aspecto del pensamiento como guía, iluminador de la propia vida, yo creo que justamente ahí es donde empieza la gestación del libro de Ortega, cuyo desarrollo no se ha terminado. Yo creo que el libro de Ortega es plenamente vigente, plenamente actual, y requiere una continuación, porque los fenómenos que él, con una mente ya realmente de Zahorí, previene, están quizá cumpliéndose ahora más que en su tiempo. Me parece a mí. Yo tenía recogida aquí una frase del libro de Ortega, releyéndolo estos días, me llamó mucho la atención, y que creo que es una de las muchas que podrían darse como indicativas de este aspecto de previsión, de precursor que tiene. Que la función de mandar y obedecer es la decisiva en toda sociedad. Bueno, evidentemente, obedecer para muchas personas hoy es algo humillante. Creo que el deterioro de ciertos ideales que fueron muy nobles, como el deterioro de los valores de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, están de alguna manera presagiados en el libro de Ortega. Y lo que dice a propósito de la aceleración de la vida, dice, es una época de aceleraciones. Lo que luego Toynbee va a decir de una manera más explícita, ya está de alguna forma incubado en el pensamiento de Ortega. Dice, es una época de aceleraciones, porque es de descensos y caídas, bueno, quizá también de ascensos en otros aspectos, pero en cualquier forma es una época muy acelerada. Yo creo que en estas dos coordenadas, en el hecho de
la aglomeración, la masa como aglomeración y una masa que acelera su ritmo vital, están incluidos gran parte de los problemas de la vida actual. Y entonces, para una filosofía de la vida, esto es un planteamiento que sigue plenamente vigente. Don Julián Marías. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora aquí. Yo creo que hay que tener en cuenta, para entender la rebelión de las masas, un par de puntos importantes. Uno, que es un libro filosófico. Es un libro que nace de la totalidad del pensamiento de Ortega, de su teoría general de la vida humana, la cual tiene un capítulo que es la teoría general de la vida colectiva. Perdóname y permítame que lea el final de su excelente prólogo del libro. Por eso he intentado ayudar a que la rebelión de las masas, dice usted, empiece a leerse como lo que es un libro de filosofía. Sí. Y dentro de esta teoría, que es la teoría de la sociedad, hay un capítulo que es lo que pasa a la sociedad europea, especialmente europea, a comienzos del siglo XX, y culmina en el momento que Ortega escribe el libro, en 1930, hace medio siglo, exactamente ahora. Si se entiende el libro poniéndolo sobre el telón de fondo del pensamiento filosófico de Ortega, se lo entiende bien. De otro modo, se lo entiende incompletamente. Es lo que pasa, por ejemplo, a los lectores extranjeros. En muchos países se han traducido muchos libros de Ortega, pero en algunos no. En algunas lenguas no hay más libro traducido que La rebelión de las masas. Entonces, el lector de estas lenguas no dispone del resto de la obra de Ortega y, por tanto, tiene una visión parcial, incompleta, de la obra de Ortega y del sentido de este libro. Pero hay otra cuestión importante, y es que este libro fue malentendido desde poco después de la publicación, porque se produce en el mundo una politización. Ortega decía, ni este libro ni yo somos políticos. Pero se produce una politización en Europa a partir de 1931 aproximadamente, y entonces el libro se entiende políticamente, lo cual quiere decir que no se lo entiende bien. Y se trata de entender como referencias políticas las que son estrictamente sociales o humanas en Ortega. Por ejemplo, cuando Ortega habla de rebelión de las masas o habla del hombre masa, se suele confundir esto con las masas. Esto no tiene nada que ver. Toda sociedad es una sociedad compuesta de masas. La masa somos todos. Todos somos de la masa, miembros de la masa, en la medida en que no tengamos una cualificación especial. Por ejemplo, nosotros en este instante se nos considera como la minoría, somos una pequeña minoría de 5 sobre el inmenso fondo de los espectadores de la televisión o de los habitantes de España, porque se ha supuesto, no sé si con error, en mi caso, que tenemos alguna cualificación para hablar de Ortega. Que sí la tienen. Supongamos que sí, pero esto termina venturosamente en el plazo de unos 60 minutos, pasados los cuales nos reintegramos cada uno de nosotros a la masa a la cual pertenecemos. Y si después hubiera otro coloquio en televisión sobre un tema del cual no entendemos particularmente, pues seríamos simplemente espectadores como cualquiera. Y la minoría rectora, orientadora, serían los hombres con competencia particular. Esta es la cuestión. Las masas y las minorías no son clases sociales, ni son siquiera grupos sociales, son funciones sociales. A la minoría se pertenece transitoriamente en alguna ocasión cuando se está con alguna cualificación especial. Y tan pronto como termina esta función, uno vuelve a la masa. De otro modo se produce lo que Ortega llama la barbarie del especialismo. Es decir, el hombre que porque es competente, porque es cualificado en una pequeña parcela, actúa en el resto de la vida como si tuviera esa misma cualificación. Y entonces se convierte en un bárbaro especialista. Y el hombre masa es justamente el hombre que, mientras es de la masa, en la medida en que es un miembro de la masa como los demás, actúa como si tuviera autoridad, como si tuviera opiniones responsables, como si tuviera un conocimiento particular. Y este es el problema que Ortega trata. La rebelión de las masas, ¿contra quién? Contra sí mismas, contra su condición de masas. No es la rebelión de las masas contra un tirano, que eso estaría muy bien siempre. Es la rebelión de las masas contra sí mismas, es por tanto la rebelión contra la realidad, la rebelión contra lo que verdaderamente se es. Y esto es lo que a Ortega le parece grave, y le parece que se debe a una gran ventaja, al gran título de honor de nuestra época, que es el acceso de las masas a la vida histórica, a la vida económica, a la educación, al goce de la vida, de los viajes, de la posesión del mundo. Esto es el gran título de honor del siglo XX. Pero tiene el inconveniente de que esas facilidades hacen que los hombres que han nacido en esa situación
se sientan gozadores, herederos de un mundo que no han creado, de cuya dificultad no tienen idea, que no ven que aquello tiene un esfuerzo de creación, de invención y de realización y de esfuerzo, que lo dan todo por supuesto, como si los automóviles brotaran de la tierra y los televisores pendieran de los árboles y la penicilina o la aspirina fueran como las arenas del desierto. Y esto no es así. Y entonces estos hombres no tienen gratitud. No tienen gratitud a nadie. A la realidad, a la naturaleza, a la humanidad, a sus contemporáneos, a sus antepasados, y creen que todo es gratuito, creen que todo es regalado, y tienen entonces la psicología del niño mimado o del señorito satisfecho. Es un buen tema para psicólogos. Yo quisiera que después dijera algo José Luis Pinillo sobre esto como psicología, como forma psicológica. Y hay un aspecto que me parece enormemente importante, y es que por este camino el hombre masa, el hombre que tiene la psicología del niño mimado, quiere las cosas sin querer sus condiciones, sin querer sus requisitos. Es decir, le importan los productos, la televisión, el automóvil, el avión, los antibióticos, los anestésicos, pero no le interesa particularmente la técnica que lo hace posible. Y en todo caso, no le interesa desde luego la ciencia, y no digamos la filosofía. Y no solamente no quiere, sino que no quiere la libertad. Ahora bien, sin libertad no hay filosofía, y sin filosofía no hay ciencia, y sin ciencia no hay técnica. Y sin técnica no hay ni penicilina, ni aspirina, ni automóviles, ni aspiradoras, ni televisores. Y por consiguiente, el hombre se encuentra en una situación que es un callejón sin salida, que es un error. Ahora, me parece que ha sido José Luis Pinillos el que ha dicho una cosa, ha dicho, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero no estoy de acuerdo con lo que no ha dicho, con lo que más o menos se podía entender, aunque no lo ha dicho. Ha dicho, la rebelión de las masas es más actual hoy que cuando se escribió. Es más verdadera. Esto es cierto, pero no en continuidad. Yo creo que el fenómeno de la rebelión de las masas ha tenido un periodo de menos vigencia. Es decir, ha habido menos hombres masas, más o menos entre 1940 y 1960-65, porque la guerra, especialmente primero la guerra civil española, después la guerra mundial, luego los años difíciles de la posguerra, han supuesto tal esfuerzo, tal dolor, tal falta de recursos, han enfrentado al hombre con las situaciones últimas. No había quien mimara al hombre. Dejó de ser un niño mimado. Y ha habido un periodo, más o menos el periodo de una generación, desde el final de la Guerra Mundial, desde el año 46, digamos, hasta el año 60 o 61, que ha sido una época, a mi juicio, de las más valiosas de la humanidad, en que se ha producido un despegue tremendo, una creación de riqueza fantástica, un incremento de la libertad, con algunos tropiezos, pero en conjunto en el mundo. Y después, quizá favorecido por el bienestar, por la abundancia, por la nueva riqueza, ha sobrevenido un nuevo acceso de rebelión de las masas, de recaída en el hombre masa, de espíritu de señoritismo y de niño mimado. No sé qué pensarán mis compañeros de esto. Profesor Huerta. Bueno, yo creo que efectivamente el hecho de la masificación, que es el que Ortega denuncia, ¿no?, de la masificación creciente del hombre, ¿no?, que es por lo pronto un hecho cuantitativo, pero que se traduce en efectos cualitativos importantísimos en la estructura de la vida humana misma, de la vida humana en un momento de la historia, que tiene por consiguiente una incidencia histórica de primera categoría. Es un hecho que ha persistido e incluso ha tendido a crecer, a aumentar. Esa masificación hoy es mayor, parece indudable, es mayor que lo era en el año 30 o en los años 20 y tantos, que es cuando Ortega detectó el fenómeno y lo describió tan maravillosamente, tan magistralmente. Ahora bien, llega un momento en que la masificación
puede alcanzar unos límites tales que resulte el hecho mismo casi incomprensible. Quiero decir, por lo menos para ciertas generaciones. Yo a veces me planteo el problema de si las generaciones de los hombres que tienen hoy menos de 40 y tantos años y están en condiciones de entender el hecho radical que Ortega denuncia en La rebelión de las masas. Y digo esto porque esa masificación les ha afectado a ellos como generación, naturalmente que siempre con las excepciones naturales, ¿no? En tal forma que cuando se les habla de estos fenómenos probablemente no lo entienden. Entonces yo digo, ¿qué pasaría si hoy Ortega estuviera vivo, tuviera que hacer su diagnóstico, se viera en la tesitura de hacer su diagnóstico social? ¿Y qué pasaría no solo en la recepción del mensaje de Ortega, que fue tremenda en su tiempo, porque afectaba a un hecho verdaderamente dramático de la historia mundial, en la recepción del hecho e incluso qué pasaría en cuanto al diagnóstico mismo? Es decir, que Ortega, en un momento determinado de su vida, ya al final de su vida, en los últimos años, da por pasado el hecho, no por pasado, sino por tan patente, tan inundatoriamente real y efectivo el hecho de la masificación, que dice que ya realmente no hay que ocuparse de ello. Dice, esto ya es un hecho que pertenece al pasado, que se ha confirmado plenamente, y entonces, al hablar de su libro, dice, yo creo que la atención se debería concentrar más que sobre el hecho de la masificación, sobre la segunda parte, que se titula, como sabéis, ¿quién manda en el mundo? Es el hecho que le preocupa. Tú has aludido a ello. Entonces, Ortega se siente, yo diría que leyendo algunas de sus conferencias por Europa entre los años 51 y 54 o 55, a mí me da la impresión, releyéndolo, de que Ortega se encuentra por vez primera, quizá, si no por vez primera, pero de una manera más intensa que otras veces, se encuentra un poco perplejo ante la situación, un poco como rebasado por los hechos. Es decir, que considera que la capacidad de previsión de previsión de los hechos históricos, que en él ha sido una constante, aunque por otra parte ha visto también desde muy tempranamente que el futuro en cierta medida se puede prever, se puede predecir, pero en otra medida es el horizonte de lo problemático por esencia, es el horizonte de la perplejidad, aquello ante lo cual cualquiera se siente perplejo. Pero en este momento parece que Ortega quiere destacar, subrayar, que nos hemos quedado sin conceptos aplicables, de aplicabilidad posible a la predicción o a la previsión o simplemente al diagnóstico del futuro y quizá un poco del presente. Una de las cosas que dice es, se trata, no recuerdo exactamente ahora el texto ni la cita literal, pero el concepto es este. Estamos viviendo un momento en el que el problema más radical que el hombre tiene ante sí es el del propio problematismo del momento que vive. Porque no se trata ya de algo equiparable con, por ejemplo, otras crisis del pasado, todo esto entra dentro del gran concepto de la crisis, sino que se trata de un problema específicamente nuevo y que hay que abordar con conceptos nuevos. Entonces dice, el pasado se nos ha quedado inservible. El pasado histórico se nos ha quedado inservible en cuanto a la aplicabilidad del saber que nos da sobre ese pasado, a la aplicabilidad de estos conceptos a el futuro. Y el futuro se nos ha hecho totalmente opaco. Habla entonces establece un parangón entre la situación de estos últimos años de su vida, recordemos que era en los años 50, y que desde el año 55 en que muere Ortega hasta hoy, esos fenómenos que él denunciaba como fenómenos casi incomprensibles, de una novedad histórica tremenda, esos fenómenos se han producido aún con mayor intensidad. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera dicho Ortega
si hubiera vivido hoy ante el crecimiento cuantitativo de la masificación, ante hechos como la exploración del espacio, a cuyos comienzos él asistió, pero que, por ejemplo, no pudo ver todavía, no pudo ver ya el hombre en la luna, ante los tremendos avatares de la historia política, de la historia social, económica, los problemas actuales de la ecología, el reto ecológico, los avances de la automatización, el imperio de las computadoras, todas estas cosas que están sucediendo y que yo creo que multiplican, elevan a una potencia que no puedo precisar, pero alta, esa perplejidad en que ya Ortega vivía en los últimos años. Y yo creo que entonces Ortega decía, por ejemplo, ya me parece que en 1937, no sé si en el prólogo para franceses es de esa fecha, ¿no? Decía, es hoy ya problemático el que se pueda reformar al hombre masa. Se trata de un tipo de hombre, naturalmente. El que se pueda reformar al hombre masa. Dudaba ya que fuese reformable el hombre masa. Es hoy ya problemático que una persona, o por lo menos hay que plantearse la cuestión, de que una persona, un joven de 20 años, pueda realizar para sí mismo un proyecto efectivo de vida personal. Es decir, que Ortega veía la contracción cada vez mayor de la vida personal y la invasión cada vez mayor de la personalidad humana por los elementos de la colectivización, el hombre colectivo. Entonces, él dice, estamos en una situación semejante a la del Bajo Imperio, es decir, poco antes de la destrucción del Imperio Romano, establece un parangón, naturalmente. Y dice, bueno, en esta época no quedaba casi más que una cabeza clara en el mundo, en el gran imperio dominado por Roma, que era la de Posidonio, el famoso estoico, el maestro de Cicerón. Y dice, el imperio lo había invadido una ola de estupidización, una enorme ola de estupidización. Bueno, pues en esas fechas hay una carta de Ortega, que ahora no me acuerdo a quién, y hay algún texto en el que habla también de que en su viaje por Europa, en sus últimos viajes, había podido observar también ese hecho de la enorme estupidización en que estaba sumido el mundo. Profesor Pinillos, yo ahora casi les quisiera rogar que, un poco incluso como recuerdo a don José Ortega, que era tan buen contertulio y tan aficionado a las tertulias, casi quisieran ustedes la tertulia. Tenemos nada más que 3 o 4 millones de contertulios sensacionales que habían 1000 preguntas, y entonces que entre usted que no se limitaran a la disciplina de un turno de las preguntas. Sí. O sea, que adelante. No, yo quisiera precisamente, si me permites intervenir ahora, tertulia. Dialogar con las dos observaciones que han hecho nuestros colegas. Me parece que la puntualización que hizo antes Julián Marías es muy oportuna. Yo quisiera, a mi vez, decir que, por supuesto, la masificación la entiendo como masificación no solamente en que se produce un nuevo tipo de hombre, sino masificación en el sentido de complicación de cantidad de interacciones entre hombres, cosas, de las cuales, por ejemplo, bueno, un ejemplo clarísimo es el tráfico. El hecho de que se hayan resuelto cuestiones como la gran cuestión social del siglo XIX ha provocado después otras cuestiones posteriores. Y yo creo que las dos coordenadas, vuelvo a insistir, que Ortega señala, de la creación de una masa no solamente humana, sino una masa en el sentido de gran densidad de interacciones humanas y civilizatorias, y la aceleración de todas esas relaciones ha provocado una serie de problemas a los cuales, por ejemplo, después se ha referido Antonio Rodríguez Huéscar. Con respecto a la observación tuya, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que no he dicho que ha habido un periodo de latencia. Bueno, que me parece que con tu método de las generaciones tú lo estimas yo estaría de acuerdo en esa estimación tuya, y que tiene una gran analogía con lo que llamamos, o se puede llamar en psicología, de la educación sobreprotección, de la educación sobreprotectora, propia generalmente de las generaciones que han pasado por una guerra y que no quieren que sus hijos sufran las dificultades que ellos han sufrido y que tratan de aliviarles todas esas dificultades, de facilitarles el exceso de las cosas. Es una educación de efectos pésimos.
Yo creo que esa es una de las causas directas, bueno, no última ni remota, pero de las condiciones muy directas de los efectos que quizá después han vuelto otra vez a reproducirse tras ese periodo de latencia. Ha habido una generación, la de los padres, que ha tenido que luchar muchísimo para salir de una crisis feroz, la que habían dejado las dos guerras en España, y después ha venido un periodo de prosperidad mundial en el cual también España se ha embarcado, y eso ha sido entre nosotros muy rápido, normalmente rápido. Entonces, pues claro, a esa generación le resulta como muy natural, y como dicen en inglés, they take it for granted, lo dan por supuesto, el que se viaje en automóvil, en que todo el mundo tenga automóvil, que haya teléfono, televisión, una serie de cosas que han costado un gran esfuerzo. Cuando las dificultades se presentan, naturalmente no hay una preparación para afrontarlas. Y entonces vienen reacciones de muy diversos tipos, desde la generación del que pasa, hasta la actitud del que se droga, hasta la actitud del que se revuelve de forma irracional, o hasta la actitud del que reacciona de una manera racional y quiere reconstruir las cosas. Pero eso era, como creo yo, como muy presumible. Ha habido una generación de la facilidad. La civilización que nos ha entrado a nosotros ha sido la civilización de la facilidad. De apretar el botón, las cosas se encienden, las cosas se tienen a punto, la gente no sabe lo que cuesta tener agua caliente, etcétera, etcétera, y a todo eso se acostumbra uno enseguida. Yo recuerdo, si me permitís introducir una anécdota en esta conversación, para que sea un poquito menos seria, de un viaje que hice yo a Estados Unidos con una serie de profesionales españoles, y había un señor, esto fue por los años 50, un señor que era ingeniero, un señor mayor, que tenía, a mí me parecía muy mayor, tendría la edad que yo tengo ahora. Llegamos a Nueva York a un hotel muy bueno, el Hotel Sheraton, donde había 3 grifos de agua. El hombre no había estado nunca en Nueva York y preguntó, ¿estos 3 grifos, por qué 3 grifos? Y mira, uno es de agua fría, otro es de agua caliente y otro es de agua helada. Dijo, qué estupidez, agua helada, estos norteamericanos, ¿qué cosas hacen? Agua helada, ¿para qué quiero una agua helada? Bueno, estuvimos en Nueva York como 2 semanas y tuvimos que hacer un viaje al interior. Nos fuimos a un hotel que estaba muy bien, estaba estupendamente, pero no tenía agua helada. Lo primero que hizo el ingeniero que fue protestar, ¿por qué no hay agua helada en este hotel? Bueno, esa actitud de la generalización de la facilidad no ganada, ¿verdad?, produce los efectos que Ortega describió, de una voracidad insaciable e irresponsable, en la cual creo yo que hemos incurrido después. La gente no se da cuenta de las facilidades que tenemos, de lo que ha costado el conseguirlas y de lo que va a costar el mantenerlas. Y, naturalmente, pues eso se pasa con el tiempo, volverá otra vez, creo yo, a tomarse conciencia de la realidad, pero me parece que esta observación es importante. Esta falta de preparación se nota, yo por lo menos la noto en mis relaciones universitarias, que tienen naturalmente muchas excepciones, pero es una falta de exigencia. La gente, por ejemplo, no sabe idiomas, y ahora no se sabe, si no se saben idiomas no es porque no haya dinero para saberlos. Casi todo el mundo puede estudiarlo. Lo que hace falta es tener voluntad de hacerlo. Digamos, una actitud, un nivel de exigencia. Y ese nivel de exigencia, que tiene una connotación ética, como todo el pensamiento de Ortega, es lo que de alguna forma ha sido deteriorado por esta gran masificación en sentido amplio y que no es despectiva para nadie, porque todos estamos, naturalmente, de alguna u otra forma inmersos en ella. Ha habido una ruptura gravísima con la historia. Y en ese sentido yo creo que Ortega se hubiera llevado un gran disgusto al comprobar que esa razón histórica de la que él fue de alguna manera creador en el país de origen justamente no se aprecia en lo que vale. Hemos tenido siempre el hábito de mirar hacia afuera y en un momento en que España puede dar eso estamos mirando hacia otras filosofías que están justamente en estos momentos volviendo hacia ese tipo de pensamiento. Esto es lo que yo tendría que decir un poco como comentario a la puntualización que hizo antes Julián Marías. Y con respecto a lo que me decías tú, entre las consecuencias de la masificación, y por eso decía yo que el libro de Ortega es muy actual, porque estamos tocando las consecuencias de lo que él previó, de lo que él, de alguna manera, de las premisas que él marcó, se deduce lo que está ocurriendo. Yo creo que una de las consecuencias de la gran complejidad de la masificación es el incremento, no sé si la expresión será acertada, me la corregís, un poco la tiranía de la estructura, la tiranía del Estado. La tiranía de lo impersonal, la tiranía de la organización, que es la contracción de la vida personal. El que las decisiones se toman muy lejos de donde los individuos tienen su margen de acción. Y como las decisiones que nos afectan se nos toman muy lejos de donde nosotros podemos actuar, hay como una especie de decepción o de pérdida de moral frente a ese tipo de vida que va siendo, pues claro, está cada vez como más, pienso yo, como más impersonal. Creo que Ortega, en su libro sobre el hombre y la gente, lo vio. Como tantas cosas, lo vio claramente cuando habla de que el hombre se está convirtiendo en una especie de autómata de la sociedad. Yo creo que ese es el gran riesgo de nuestro momento.
el mayor peligro del Estado, ya denuncia justamente... Efectivamente. Bueno, pues esa predicción yo creo que también se ha cumplido. Y la última observación que quería hacer, cuando unas generaciones o unas personas han crecido en este tipo de vida tan fácil, en donde además se ha alentado un poco el juvenilismo, es decir, justamente esa ruptura con lo anterior, que solo el presente es lo que vale y la juventud que tiene capacidad para adaptarse a las cosas nuevas es la que lo merece todo. Las consecuencias tristes de eso se ven en los esfuerzos penosos por la originalidad. Todo el mundo quiere ser original. Y claro, no se puede ser original rompiendo con el pasado. Entonces, cuando uno ve a un chiquito que coge la guitarra sin haber ido al conservatorio, sin haber estudiado, sin haber nada, bueno, pues si este chiquito o canta, es fleta, pues bueno, bien, pero un fleta tuvo que ir al conservatorio. Entonces, me parece que hay unas grandes lecciones que deberíamos aprovechar en el pensamiento de Ortega, justamente porque lo tenemos tan cerca, a veces no reparamos en él. Debo hacer una pausa breve, precisamente una pausa sobre la vida fácil, que nos dice usted, después de dejar un tiempo para publicidad y enseguida volvemos con el coloquio. Reanudamos la tertulia. Profesor Díez del Corral. Yo querría concretar un poco el coloquio en un aspecto un poco preciso desde el punto de vista temporal. La rebelión de las masas fue escrita, o publicada, mejor dicho, en el año 1930, que es justamente el año de la gran crisis mundial, que venía preparándose ya, pero en fin que coge por sorpresa a la mayor parte de la gente. Y entonces lo que se produce, particularmente en Alemania, el país donde había tenido lugar la formación filosófica de Ortega, una masa singularmente caracterizada por ser, en definitiva, una masa de parados. La tecnología, que en definitiva había ido aumentando el bienestar de la humanidad y que planteaba los problemas que tan agudamente analiza Ortega, se encontraba entonces en muchos países industrializados, concretamente en Alemania, como una tecnología parada, las fábricas cerradas y, en definitiva, el liberalismo que había presidido la fundación de la República de Weimar estaba en crisis y abiertamente en el año 30. ¿Hasta qué medida Ortega tuvo esto en cuenta o pudo tenerla o lo presagió o lo preveyó? Recuerdo que cuando yo era estudiante en Alemania, cuando venía aquí, iba a visitarle en la tertulia que entonces se reunía en Espasa Calpe, me cogía con gran impresión para mis pocos años y me preguntaba ávidamente por lo que estaba ocurriendo en la Alemania, donde ya Hitler había conquistado el poder, pero donde todavía la universidad seguía íntegra. Decía antes Julián Marías que ha habido, en los años que han pasado desde la rebelión de las masas hasta nosotros, épocas muy distintas. Evidentemente, hay una época que coge desde la publicación misma de la revista hasta de la rebelión de las masas, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, en que realmente el libro de Ortega tiene una aplicación relativamente limitada. Donde la tiene mucho mayor es justamente en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando en los europeos en general tienen una especie de renacimiento de un sentido ético, de disciplina, de sacrificio y inmediatamente un crecimiento económico, tecnológico, científico se produce y se instalan con un imperio que realmente ha tenido pocas veces la idea en la historia de la humanidad, la idea de un progreso cuantificado, objetivo, etcétera, etcétera. Y entonces fue cuando Ortega volvió a Alemania y se puso en contacto con aquel pueblo y se constituye en una especie de animador de las esperanzas que todavía estaban un tanto marchitas y, en definitiva,
es el gran promotor de un renacimiento de la ideología liberal que durante bastantes años se había visto pisoteada. Es decir, que yo creo que conviene considerar desde un punto de vista coyuntural, con precisión cronológica, cuál es el momento en que surge la rebelión de las masas, hasta qué punto ese condicionamiento condiciona la elaboración del libro y cuándo tiene realmente vigencia, o aplicación, mejor dicho, que vigencia, las grandes tesis de la rebelión de las masas que han sido comentadas con anterioridad. Porque, en definitiva, lo que pasa, que masa tiene el sentido que antes señalaba muy acertadamente Julián Marías, pero evidentemente tiene también otro sentido que es en el que se le entiende habitualmente por los lectores de la rebelión de las masas. En la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de la tecnología, con la facilidad de las fuentes de energía, etcétera, etcétera, se produce una elevación extraordinaria de determinadas capas que habían vivido en una especie de obnubilación durante siglos y siglos y tienen la posibilidad de acceder a una situación que por primera vez consiste en una participación de un número extraordinario de habitantes en una situación o en una posición de posible regencia o de conversión en posible élite. Porque en definitiva, detrás de la palabra masa viene la palabra élite, no solamente en un sentido estrictamente filosófico, sino en un sentido también sociológico. Es decir, que las masas hasta cierto punto se pueden convertir en élite y crean una problematicidad que no existía en épocas anteriores. Y el acceso a posibilidades de dirección a través de actividades tecnológicas, a través de actividades sindicales, a través de actividades de tipo político, crean entonces en la Europa, desarrollando en definitiva los presagios y las previsiones de Ortega, de una manera ya aguda y acusada, una situación absolutamente nueva en que ya el problema de masa-élite tiene un funcionamiento distinto del que se había tenido con anterioridad. Yo vería la cosa en relación con esto de una manera próxima, pero con alguna diferencia, de esta manera. Ortega dice, hacia el año 30, él habla de la socialización del hombre. Hay una frase del Espectador, no de La Rebelión, sino del Espectador, en que dice, muchos hombres quieren ir ahora, quieren marchar juntos, lana contra lana y la cabeza caída. Muchos andan buscando un pastor y un mastín. Uno de ellos se llamaba Hitler y lo encontraron pronto, ¿no? En estos mismos años y en la rebelión de las masas, Ortega dice, por ejemplo, el fascismo y el bolchevismo son dos típicos movimientos de hombres masa. No tienen imaginación, no tienen sentido histórico, son falsas elaboradas. No son el mañana de mañana, sino el mañana de un ayer ensayado 1000 veces. Y advierte Ortega que se ha producido una crisis que es la crisis de los principios y de las normas. Es cuando recuerda aquella cosa graciosa, el cuento del gitano. Dice, el gitano se fue a confesar. El cura, precavido, le preguntó si sabía los mandamientos. Y el gitano contestó, «Mister padre, yo los iba a aprender, pero he oído un rum de que los iban a quitar». Bueno, esto es lo que pasa. Entonces la impresión es que los mandamientos los van a quitar, que no hay mandamientos. Y entonces Europa se queda sin moral porque se queda sin empresa. Ortega liga esto a la insuficiencia de las naciones. Las naciones europeas son insuficientes, no hay más salida, dice Ortega, que la empresa de hacer Europa, de hacer la Unión Europea, los Estados Unidos de Europa. Este es el tema fundamental en que desemboca la rebelión de las masas. Las naciones son insuficientes, no son un proyecto adecuado. La falta de proyectos es lo que destruye la vida. Y justamente, yo quisiera evitar una impresión un poco pesimista que se podría haber deslizado en este coloquio. No es que la abundancia de recursos sea mala, al contrario, es buena. Lo malo es el predominio de los recursos sobre los proyectos. No es que haya que tener menos recursos, hay que tener más proyectos. Ahora bien, Europa, en lugar de hacer su unión,
se destruye. Hace la guerra mundial, que fue la guerra civil europea. Y entonces se hunde. Al acabar la guerra mundial, entonces hay una empresa nueva que es la reconstrucción de Europa. Evidentemente, el paso hubiera sido Occidente, porque Europa ya no se basta a sí misma. Incluso, evidentemente, Europa salió de la crisis gracias al Plan Marshall. Sin él todavía estaría ahí hasta fin de siglo en un estado de ruina. Pero en lugar de esto, se produce una nueva pérdida de los proyectos y de una disminuida tensión creadora. Se produce ese fenómeno de la estupidez histórica. La estupidez histórica no se debe a que los recursos mentales o las facultades sean diferentes, son más o menos iguales, pero es que la vida se angosta, la vida se estrecha. En lugar de dilatarse y comprender más, se hace muy estrecha. Y entonces se produce ese fenómeno de la estupidez histórica, que es muy inquietante, en el cual estamos. Todo ello favorecido por una manipulación muy importante, yo creo, que se ha producido en estos años y que es el arcaísmo. Es el olvido deliberado del pasado inmediato, del pasado que no ha acabado de pasar, porque el presente tiene espesor, para recaer en el pasado como si fuera presente. Eso es justamente el arcaísmo. El caso de Ortega es muy claro. Se olvida a Ortega. A Ortega hay gentes que dicen que no es actual. Yo me acuerdo hace poco tiempo una persona me decía, bueno, quizá tenga usted razón, pero los jóvenes encuentran que Ortega no es actual. Y dije, ¿quién encuentran actual? ¿Marx? Sí. Bueno, Marx murió el año que nació Ortega, en 1883. Es decir, se toma como si fuera actual el pasado efectivo, el pasado distante, y se olvida el pasado reciente que todavía es presente. Eso es justamente el arcaísmo. Y entonces se produce un corte y de ahí justamente la pérdida de la historia. Y por tanto la descapitalización intelectual de Europa, en la cual estamos. En la cual estamos absolutamente. Por ejemplo, Francia, que es un país que ha tenido una continuidad histórica admirable. Francia, por primera vez en la historia, no posee su cultura. Incluso ha renegado de una gran proporción de ella. Esto yo creo que a Ortega lo hubiera escalofriado si hubiera vivido, porque se ha producido después de la muerte de Ortega. Este es un fenómeno posterior. Entonces, naturalmente, habría que plantearse el problema del restablecimiento de los proyectos, no para disminuir los recursos, sino para usarlos y para necesitarlos para proyectos interesantes. Y yo creo que hay muchos proyectos, yo no creo que haya crisis. Yo vería la superación de la rebelión de las masas por el desarrollo de los proyectos. Yo no te decía antes, ni mucho menos, que la creación, la producción de nuevos recursos supusiese, desde luego, un mal para nadie, ¿no? Ni siquiera que eso creara la mentalidad del hombre masa de una manera inmediata y directa, sino que sí creaba las posibilidades justamente porque estas posibilidades tienen un sentido positivo para una cantidad de gente que antes estaba como adormecida, que antes estaba situado como en el subterráneo de la vida social, de acceder a niveles culminantes a los que nunca había accedido. Y esta accesión puede ser, en definitiva, una actividad sindical, una actividad a través de un partido político, una actividad de tipo deportivo más o menos masivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, aparte del sentido del hombre masa, en definitiva, entendido en un sentido filosófico y antropológico, hay que ver también esta otra dimensión social histórica, ¿no?, que se produce justamente no inmediatamente después del libro de Ortega, sino 15 o 20 años después de este libro, y para fenómenos, y justamente en esto abundo sobre la actualidad de Ortega, en el pensamiento que tú habías expuesto, de que es más actual, en definitiva, el libro de Ortega para las 2 décadas posteriores a su publicación que para el tiempo inmediato suyo. Yo creo que sobre todo después del año, yo diría más recientemente, yo diría que hay una especie de disminución de la actitud del hombre masa hasta el año 60 aproximadamente. Yo diría que son los 20 años últimos. Profesor Pinillos. Más bien. Sí, bueno, eso es una cuestión de yo veo eso, yo veo que cuando se produce el fenómeno, cuando se reincide en la actitud, diríamos, del hombre masa, y cuando se produce esa ruptura, ese distanciamiento, ese arcaísmo, es a partir del año 60, y no antes.
Bueno, yo me considero un poco responsable, quizás, más que tú, de esa posible impresión de pesimismo que puede haberse deslizado aquí. Y en ese sentido quisiera reformular lo que dije antes. Cuando yo hablaba de los efectos quizás deteriorantes o negativos de la facilidad excesiva, quizás de la sobreabundancia de recursos, me refería a la facilidad sobrevenida, a la abundancia no conseguida, aquello por lo cual uno no se esfuerza y no gana, no se valora. Y tiene, no solamente no se valora, sino que tiene efectos, hablo desde el punto de vista psicológico, negativos, en el sentido de que se disparan las aspiraciones. Y la frustración personal es una consecuencia no de la situación en que uno está materialmente, sino de la diferencia que hay entre la situación en que uno se halla y en donde uno quisiera estar. Entonces yo creo que, y en esto yo estoy de acuerdo me parece con la observación que hacía Julián antes, de que efectivamente hay un momento en el que la gente que ha accedido sin esfuerzo, las personas más jóvenes que han accedido sin esfuerzo a una situación de bienestar incomparable, el mundo jamás ha habido una situación parecida, no solamente no valoran ese fenómeno, sino que se produce un fenómeno paradójico que yo he llamado muchas veces el malestar del bienestar, que no se entiende por qué precisamente en los países más ricos las personas más acomodadas son las que protestan más. Y voy a poner un ejemplo no ya de impresión personal, sino un ejemplo sociológico y socioeconómico. En América, durante los años 60, el periodo finales de los 50 y gran parte de la década de los 60, el periodo de mayor prosperidad, de mayor crecimiento, probablemente toda la historia de América y del mundo, los índices de crecimiento material socioeconómico discrepan profundamente de los índices subjetivos de felicidad y de bienestar. Hay encuestas muy bien hechas y muy numerosas donde se ve que unos índices aumentan y otros disminuyen. ¿Por qué? Justamente porque se da ese exceso de facilidad, no exceso de recursos. A mí me parece muy bien el consumo, me parece muy bien que haya cosas que consumir y no reniego en absoluto de eso. Lo que creo es que cuando la gente no valora lo que tiene y simplemente está pendiente de lo que no tiene, se producen efectos que reobran negativamente sobre la felicidad de la propia gente. Y a ese malestar del bienestar yo me refería pensando en la facilidad sobrevenida, en la prosperidad que no se ha conseguido, por la cual uno no ha luchado. En definitiva, la carencia de un proyecto por el cual luchar, por el cual vivir. Ese proyecto yo creo que es el que de alguna forma se ha dañado con ese sobrevenimiento de recursos que no se sabe después utilizar ni valorar en su justo término. Eso es a lo que yo me quería referir. Sí, yo quería decir sobre los efectos que el crecimiento de los bienes materiales han podido producir y han producido, de hecho, en el tipo del hombre masa, etcétera. Evidentemente, Ortega lo filia muy bien con el concepto del señorito satisfecho, es decir, el heredero, etcétera, etcétera. Ahora bien, creo que habría que plantear también la cuestión en términos de qué pasa con las minorías, porque estamos hablando hasta ahora de las masas, pero no hemos hablado de las minorías, ¿no? ¿Qué sucede con las minorías en la relación masa-minoría que toda sociedad es, según la teoría del propio Ortega, en ese equilibrio masa-minoría? Y entonces yo tengo la sospecha de que la masificación ha llevado consigo, si se quiere, una masificación también de las minorías, dentro de la minoría también una especie de masificación. O dicho de otro modo, las minorías últimamente, desde hace bastantes décadas, no están capacitadas, parece ser que no están capacitadas para cumplir la misión que la historia les encomienda, que es la de la orientación de la masa. En primer lugar, la masa no se deja orientar, esto para empezar, pero en segundo lugar, aunque se dejase orientar, ¿es que hay minorías capacitadas para esa orientación de las masas en la actualidad y desde hace ya una serie de décadas? Este es un problema que hay que plantear, porque es muy posible que las minorías yo creo que es más que posible, las minorías no dispongan de los conceptos adecuados y no estén menos desorientadas de lo que lo están las masas. Yo diría que lo están más, porque como tienen más capacidad de reflexión, pues tienen también una sensación mayor de desorientación. Entonces, por otro lado, las minorías a veces renuncian a la misión orientadora y educadora por una serie de razones. En parte, pues por eso, por su falta de ideas claras sobre los hechos fundamentales de la vida. En segundo lugar, por cobardía. Hay que decirlo todo. Las masas
en Europa y en Occidente, digo las minorías en Europa y en Occidente, últimamente han pecado de cobardía ante las masas y se han dedicado, en hombres por lo demás egregios, algunos de ellos egregios, se han dedicado al halago y a la adulación de la masa. En tercer lugar, por condiciones objetivas que no han permitido que esas minorías actúen como tales. Por ejemplo, el menor volumen de vida personal, hablando casi físicamente, que hoy es posible a cualquier ser humano, ¿no? Tanto a la minoría como a la masa. La menor capacidad, cuando Ortega decía esa frase que yo he citado, es que un hombre joven puede crearse un problema personal de vida, añadía, es muy problemático porque se va a encontrar con que el crecimiento de la masa no le permite el movimiento de codos para abrirse paso, es decir, está tan rodeado de gente, de masa, que no le permite hacer toda una serie de cosas de que la minoría y en general el hombre, en fin, no masificado, hacía en otras épocas de la historia. Se podría quizá incluso hablar, yo a veces he pensado que se podría incluso hablar de una rebelión de las minorías, aparte de todas estas incapacidades de la minoría. Por ejemplo, en los hechos culturales como son el arte, etcétera, etcétera, ahí hace ya una serie de décadas, casi desde que Ortega, o quizá un poco antes, empezó a detectar el fenómeno de la rebelión de las masas, que es bastante anterior al año 30. Primero lo aplica a las masas españolas, no sé si ya en vieja y nueva política, lo aplica a las masas españolas y después pasa al fenómeno general. Entonces, ese arte hermético, minoritario, no llevará implícita una voluntad de rebelión, una voluntad quizá no explícita tampoco, es decir, el hecho de decir de que el artista minoritario o el pensador minoritario le diga a la masa, bueno, pues esto te desdeño yo ahora y esto no lo vas a entender, no lo va a entender más que la minoría. De hecho, el arte y otras manifestaciones de la cultura, la música, las artes plásticas, etcétera, la literatura incluso, han ido por esos cauces, ¿no? Y por otra parte, el hecho de la politización, naturalmente. El hecho de la politización que ha sido tremendo. Bueno, hablamos, de la barbarie y, por ejemplo, de la especialización. No, pero iba a decir yo, en relación con esto, que ese fenómeno, hay un caso particular que se hace de adulación de las masas, no sociales, no son grupos sociales. Por ejemplo, es la adulación de los jóvenes. Esto es un fenómeno muy inquietante, yo creo. La misión de los hombres mayores, por ejemplo, de los maestros, ha sido exigir. Ortega era exigente como maestro. Oh, ¿cómo lo era? Ortega no dejaba pasar por movimiento mal hecho. Ortega nos obligaba a aprender nuestro griego y nuestro alemán y nuestro inglés y no dejaba a nadie en paz hasta que lo podía manejar, por lo menos para la lectura. Era muy raro que hicieran un elogio nuestro. A veces lo hacían a espaldas nuestras, con terceras personas. Directamente nunca. Y en cambio ha habido un fenómeno que ha sido que los hombres mayores, los maestros en general, en los últimos decenios se han dedicado a una un poco repugnante adulación de los jóvenes. Yo recuerdo aquella frase de Quevedo, si quieres que te sigan las mujeres hermosas, ándate tú delante de ellas. Han solido decir a los jóvenes lo que querían escuchar, no lo que era verdad, o lo que el que hablaba creía que era verdad, sino lo que les gustaba, lo que les iba a dar éxito, lo que les iba a hacer tener un séquito. Y esto, en definitiva, ha sido la traición a los jóvenes, ha sido el peor servicio que se le puede hacer a los jóvenes, a los cuales hay que decirles la verdad, lo que uno honestamente cree que es la verdad, y justificadamente. Y esto ha sido, yo creo, algo que ha operado sobre generaciones enteras, induciendo en ellas ese espíritu de niño mimado intelectualmente, mediante el elogio, mediante la aprobación, mediante la aceptación de sus principios o de sus faltas de principios, sin sostener frente a ellos lo que a uno le parece justo, lo que a uno le parece verdadero o recto, que es justamente la obligación que tiene el hombre adulto respecto de los jóvenes. Esto creo que ha sido un factor de deterioro extraordinario. Cierto, yo suelo decir algunas veces, a los jóvenes con quien trato, cuando alguien os adule mucho, llevaros la mano a la cartera.
Sí, es un flaco servicio el que se les presta. Y por otra parte, admiten perfectamente cuando se razona una posición distinta a la suya. No es necesario, ni siquiera es necesario eso. Los jóvenes aceptan perfectamente la discrepancia cuando se razona, normalmente. Ahora, quizá diría yo, quizá no siempre, casi siempre es efectivamente esa adulación servil y de mal signo a que tú te refieres, pero quizá no siempre. Quizá la tolerancia excesiva con la juventud que tenemos todos, pues proceda también de una conciencia de que realmente no tenemos, es decir, no sabemos lo que tenemos que decir al joven, ¿no? En una gran... Que faltan convicciones. medida. ¿Cómo? Que faltan por convicciones. falta de convicciones fundamentales. También, por falta de convicciones también es verdad, radicales. Eso se ve muy bien en la vida familiar, en el hecho social de la vida familiar, la relación de padres a hijos. Tal. Los padres tienen unas tolerancias que no han tenido nunca y probablemente es porque no están seguros, no están realmente seguros. Lo mismo pasa en la relación de profesor-alumno, de lo que verdaderamente hay que hacer. Es decir, falta, en una palabra, estamos sumergidos en plena crisis. Pero una cosa es la tolerancia. Yo no lo confundiría. Es evidente, por ejemplo, que un padre puede tener una tolerancia casi ilimitada con sus hijos, lo cual no quiere decir que uno apruebe lo que dicen o lo que hacen o lo que piensan y que no les presente su propio punto de vista, su propia posición, con gran tolerancia personal, pero es otra cosa distinta. Sí, pero... yo creo, por ejemplo, que no es menester, no hay por qué tener una actitud autoritaria ni mucho menos despótica, pero ni de desaprobación, sino de mantener incluso como testimonio de una posición coherente la que uno tiene, intelectualmente, moralmente, estéticamente, en las formas de la vida personal. Es decir, hay que presentar al joven, el adulto tiene el deber de presentar al joven una figura humana coherente, capaz de justificarse, capaz de sostenerse, para lo cual hace falta estarse justificando, estarse revisando, estarse criticando. Esta es la cuestión, lo cual es muy trabajoso. En definitiva, hay un factor de pereza que no olvidemos nunca en las cosas humanas, se puede olvidar la pereza. Y objetivamente también es más difícil. Claro que es más difícil. Hay dos puntos que... Decía usted antes lo yo decía lo de la especialización porque me parece que es importante en este mundo que nos ha tocado vivir. Yo quisiera decir algo acerca de eso. Yo creo que el problema se ha agudizado bastante desde el analfabetismo de la especialización. Desde Ortega hasta nuestros días. En primer lugar, porque la especialización ha crecido enormemente. Y ha crecido enormemente no solamente en las ciencias físico-matemáticas, en las ciencias naturales, sino, por ejemplo, en fin, yo que soy modesto historiador, lo que pasa hoy día en la historia, ¿no? En tiempos de Ortega, o cuando Ortega se formó, no digamos, existía una posibilidad de una visión global de un gran periodo histórico, más o menos largo. Hoy día la fragmentación en la investigación de las ciencias físico-matemáticas se ha proyectado al campo histórico y hoy día, claro, del feudalismo no se puede decir nada si no es del feudalismo de tal comarca en tal época, etcétera, etcétera, porque, sostienen los historiadores, la historia no puede avanzar de otro modo. Y hay casos, en fin, realmente sorprendentemente excepcionales, por citar a algún historiador, como el caso de Fernando Brodel, que es capaz de hacer una investigación muy concreta y después de tener una visión amplia sobre periodos como el de Felipe II, o fin, ahora en definitiva el desarrollo del capitalismo a lo largo de 4 siglos. Pero no cabe duda que hoy día las posibilidades de la superación de este especialismo y la visión global, no digo ya solo en el campo científico, sino en el campo social, o en el campo del político, no digamos. Un político hoy día, decíamos antes que las minorías dirigentes en el campo de la política fallan, pero es que hoy día el cúmulo de problemas que tiene un político es realmente extraordinario y además es que no se ve o no se plantean por los especialistas soluciones en cada campo concreto. Tenemos el campo de la economía hoy día, que es un mare magnum de escuelas, de directrices, etcétera. Y hace no más de 20 o 25 años, cuando estaba en vigencia el pensamiento de Keynes, todo el mundo sabía que atenerse y se aplicaban ciegamente las fórmulas keynesianas. Hoy día, en el campo de la economía,
vemos como en definitiva la posibilidad de un dominio de la materia no existe como existía antes. Evidentemente que Ortega no dice esto, sino que en definitiva lo que dice es que el especialista opera en los campos en que no tiene un conocimiento preciso como si lo tuviera. Pero claro, como se ha proliferado tan enormemente en el campo de las especializaciones, cada día más uno es especialista en una materia excesivamente restringida. Perdona, pero ¿no crees que ocurre que cuando el hombre se restringe a una parcela y la explora... Ve mejor todo lo demás? No entiende, no, al revés, no entiende esa parcela, porque no sabe dónde ponerla y no sabe dónde está. No entiende esa parcela, pero no la entiende. Pero tiene que trabajar en ella. Yo invocaría una cita de Unamuno, que hablaba de contarle las cerdas al rabo de la esfinge por no atreverse a mirarla a los ojos. Este es el verdadero resorte de una enorme parte de eso que se llama especialización. Bueno, eso es una parte, pero en fin existe otra. En definitiva, vemos hoy día en cualquier rama de la ciencia natural que la especialización se impone inexorablemente. Y en el campo de las ciencias humanas y sociales, pues pasa casi 3/4 de lo mismo. Y en definitiva hay modos de corregir esto, pero supone un esfuerzo superior al que se exigía de un señor que quisiera tener una visión global y totalizadora hace no más de medio siglo o después incluso. Bueno, salvo en una especialidad. No tener ninguna. Exactamente, no. La especialidad, el especialista en generalidades, como se ha definido al metafísico, ¿no? Sí. Que no deja de ser una especialidad, pero es que el no haber cultivado esta especialidad de la metafísica es lo que yo creo que está proyectando hoy sobre el mundo intelectual la enorme cantidad de perplejidades, de fracasos, de facilidades también, porque es más fácil hacer estadísticas, tomar datos, etcétera, etcétera, que plantearse la cuestión que puede unificar la visión dentro de la cual esas disciplinas tengan un sentido, como apuntabas tú hace un momento, ¿no? Y yo quisiera poner un ejemplo de mi también modestísima práctica psicológica. Reconociendo que es verdad todo eso, hay otro aspecto que creo que se debe señalar. En psicología, el camino de la especialización y de operar con unidades de análisis cada vez más diminutas y cada vez más pequeñas ha llevado a un impasse, a un camino sin salida. Entonces hay como una conciencia creciente de que las unidades de análisis en psicología tienen un límite y que cuando se especializan demasiado, cosa que probablemente es necesaria en las ciencias naturales, en las ciencias humanas los problemas se disuelven. Entonces, en mi disciplina hay una vuelta a niveles de análisis más, no moleculares, sino más molares, más globales, donde entran ya conceptos históricos de los que estaban vigentes en la época que tú te referías antes. Esta vuelta en psicología, a una psicología sociohistórica, no a una razón histórica, pero sí a una psique histórica, está ahí a la vuelta de la esquina. Y ha pasado por 2 veces en psicología. La psicología introspectiva fracasó porque las unidades de análisis de la introspección eran tan pequeñas que se perdió el sentido de lo que se estaba haciendo. Lo mismo ha pasado con la psicología naturalista posterior. Las unidades de análisis son tan pequeñas que el hombre ya ni siquiera ve el árbol, no ya el bosque, ni siquiera sabe que tiene un árbol delante. Entonces creo que hay como un reflujo y una vuelta a recuperar un sentido de razón a otro nivel que es probablemente una superación o no, por lo menos no seguir por el camino del especialismo simplemente en las ciencias nuestras, lo cual no quiere decir que no haya especialidades, evidentemente, sino que tienen un límite y que hay que integrarlas en unos niveles, digamos, donde las cosas cobren de nuevo sentido. Si no, eso realmente no sirve. Eso lo señalas muy bien en tu psicología, ¿no? En algunos... Yo creo que es un fenómeno Si pasamos mundial. a otro punto, porque ya el tiempo es limitado, no sé si José María... Yo quería leer unas frases de Ortega que son importantes. Dice: envilecimiento, encanallamiento, no es otra cosa que el modo de vida que le queda al que se ha negado a ser el que tiene que ser. Su auténtico ser no muere por eso, sino que se convierte en sombra acusadora, en fantasma, que le hace sentir constantemente la inferioridad de la existencia que lleva respecto a la que tenía que llevar. El envilecido es el suicida superviviente. Y añade: el día que vuelva a imperar en Europa una auténtica filosofía, única cosa que puede salvarla, se volverá a caer en la cuenta de que el hombre es, tenga de ello ganas o no, un ser constitutivamente forzado a buscar una instancia superior.
La vida humana, por su naturaleza propia, tiene que estar puesta a algo. A una empresa gloriosa o humilde, a un destino ilustre o trivial. Se trata de una condición extraña pero inexorable, escrita en nuestra existencia. Por un lado, vivir es algo que cada cual hace por sí y para sí. Pero por otro lado, si esa vida mía, que solo a mí me importa, no es entregada por mí a algo, caminará desvencijada, sin tensión y sin forma. Estos años asistimos al gigantesco espectáculo de innumerables vidas humanas que marchan perdidas en el laberinto de sí mismas por no tener a qué entregarse. Todos los imperativos, todas las órdenes han quedado en suspenso. Parece que la situación debía ser ideal, pues cada vida queda en absoluta franquía para hacer lo que le venga en gana para vacar a sí misma. Lo mismo cada pueblo. Europa ha aflojado su presión sobre el mundo, pero el resultado ha sido contrario a lo que podía esperarse. Liberada a sí misma, cada vida se queda en sí misma vacía sin tener que hacer. Y como ha de llenarse con algo, se finge frívolamente a sí misma, se dedica a falsas ocupaciones que nada íntimo, sincero imponen. Hoy es una cosa, mañana otra opuesta a la primera. Está perdida al encontrarse sola consigo. El egoísmo es laberíntico. Se comprende, vivir es ir disparado hacia algo, es caminar hacia una meta. La meta no es mi caminar, no es mi vida, es algo a que pongo esta y que por lo mismo está fuera de ella, más allá. Si me resuelvo a andar solo por dentro de mi vida, egoístamente, no avanzo, no voy a ninguna parte, doy vueltas y revueltas en un mismo lugar. Esto es el laberinto, un camino que no lleva a nada, que se pierde en sí mismo, de puro no ser más que caminar por dentro de sí. Queda quizá como último punto que podríamos tratar, más por efecto del tiempo que por efecto de interés del tema, el concepto del Estado y el concepto de quién manda en el mundo, que probablemente sean bastante cercanos. ¿Quién de ustedes quiere abordarlo y desarrollarlo? Debe empezar Luis de Alcorral. Don Luis. A reserva de que digamos alguna palabra. Yo creo que deberíamos prestar especial atención, y está muy en relación con el Estado, a lo que en Ortega es fundamental como conclusión en su libro La rebelión de las masas, que es justamente la unidad o la Unión Europea, que en definitiva es un problema también del Estado, porque es la crisis de la unidad Estado-nación, tal como estaba concebida en el mundo europeo desde hace, pues, el cálculo es un poco difícil, lo mismo se puede poner 2 siglos que, en fin, que menos. Y esto es una cosa que tiene especial interés para los españoles, no porque vayamos a entrar en el mercado común, sino planteándonos el problema de nuestra historia, que es incomprensible sin tener en cuenta que es una historia en función, más que acaso la de ningún otro país europeo, en función de la globalidad europea. Y en esto sí que Ortega fue un precursor, y como en este caso, en definitiva, pues han sido no pocos españoles, porque, en fin, está el caso de Madariaga o el caso, en definitiva, también de otros grandes pensadores españoles, y por eso los extranjeros se asombran un poco de que los españoles hayamos hasta cierto punto visto los problemas de la unidad europea antes y acaso mejor que otros países europeos, o porque tenían una conciencia nacional más desarrollada que la nuestra, o porque tenían un emplazamiento más interiorizado en el continente, o porque no tuviesen la proyección extraeuropea que tenía España. Pero yo creo que no debemos de acabar esta reunión sin evocar el nombre de Ortega como uno de los promotores, como uno de los precursores y uno de los videntes de este plan, este proyecto, que no es un proyecto que vaya a solucionar, en definitiva, todos los problemas ni de cada europeo, ni de la Europa en su totalidad, porque, en definitiva, el mundo europeo y el mundo occidental no es más que una parte de una articulación global de los problemas y, acaso, de las soluciones. ¿Algún apunte? Bueno, unas palabras muy breves sobre la cuestión quién manda en el mundo.
Ortega decía en estas últimas manifestaciones suyas que este era el tema, como he dicho antes, que este era el tema vital, quién manda en el mundo, porque mientras no estemos en claro, dice, sobre esta cuestión cardinal, no se podrá hacer nada que tenga sentido en Occidente. Entonces, naturalmente no se trata del mando material. El mandar en el mundo significa, el mando significa un resultado de una opinión pública. Es decir, el concepto de mando en Ortega está en función del concepto de opinión pública. La crisis del concepto de nación que él señala precisamente, dice, uno de estos conceptos, por ejemplo, y un concepto también importantísimo, que se nos ha hecho inservible, es el concepto de nación, lo cual contrasta, bueno, no es que contraste, pero en fin, toda su línea política fue la de la nacionalización, primero del antiguo régimen, después de la República, que por eso la quiso rectificar, porque no, la República no se nacionalizó, como no se había nacionalizado antes la monarquía, ¿no?, que trajo la Restauración, etcétera. Cuando vio que esta segunda nacionalización en la que él había puesto tantas esperanzas no se realizaba, entonces Ortega realiza su anábasis, su retirada después de su intervención en las Cortes Constituyentes. Bueno, entonces, al final dice, la idea de nación ya no es válida y va a buscar la idea de supernación, que es Europa, etcétera, etcétera. Pero lo que a él le dice, la inestabilidad de la vida actual es terrible, porque justamente por eso, porque no se sabe quién manda en el mundo y se pregunta, ¿y si no mandase nadie? Pregunta que deja en el aire, ¿y si resultase que no manda nadie? Bien, es decir, que no hay una opinión, etcétera, etcétera. Hemos de poner tristemente el punto final, porque el tiempo se termina. Había una pregunta que estaba aquí prevista entre estas notas, que no ha sido necesario hacer en absoluto. Usted a esta pregunta había contestado, don Julián, en un coloquio que mantuvieron ustedes en la Fundación de Estudios Sociológicos sobre Ortega, y era, La rebelión de las masas es en realidad un libro actual. Si ustedes se dan cuenta y han seguido el programa, parece que estábamos hablando de un libro que acaba de ser publicado. Parece que estábamos hablando de algo que es de 1981, ni siquiera del 80, con los mismos problemas de hoy, con los mismos problemas con los que nos vamos a tener que enfrentar en el 81 y nos hemos enfrentado en el 80. 50 años de vigencia de un libro que ahí está, escrito por un hombre que de alguna manera hemos querido recuperar un poco, hacerles llegar más cerca, que se llama don José Ortega y Gasset. Muchas gracias por su tertulia, por sus magníficos testimonios. Muchas gracias a ustedes por haber participado en ello. Buenas noches.